Bueno, arrancamos entonces. Buen día, qué lindo volvernos a encontrar. Ha sido una semana muy compleja, muy llena de cosas, porque poner en marcha un nuevo cuatrimestre tiene su complejidad, pero bueno, muy contentos de estar arrancando. Bueno, en principio comentarles que hemos decidido con Matías sostener los viernes como el día de la clase teórica, más sincrónica. Por supuesto va a estar complementada con trabajo de plataforma, con algunas clases grabadas de algunos temas que por ahí, bueno, no vamos a llegar a trabajar todos los temas en clase. A mí también me interesa que este espacio nos permita encontrarnos, que ustedes puedan ir preguntando las dudas que tengan. Así que bueno, es importante, digamos, poder aprovechar este espacio y también poder aprovechar todos los recursos que nos ofrece la plataforma. Entonces, por un lado, confirmamos el horario de clase los viernes a las 11 de la mañana. Eso yo lo publiqué ayer en plataforma, pero es importante que ustedes lo sepan. Es importante que todos hayan podido entrar a la plataforma, porque esa va a ser nuestra vía de comunicación, digamos, para todo lo que tiene que ver con el acceso de materiales, actividades, videos, todo lo que vamos a ir publicando ahí. Todavía no se pudo subir la clase del viernes pasado, porque bueno, también hay que aceitar todo ese procedimiento. Desde la administradora de la plataforma PEDCO de la Facultad de Ciencias de la Educación, yo le comparto la grabación y ella la sube a un canal de YouTube y después pone el enlace en la plataforma para no sobrecargarla a la plataforma. Entonces, aceitar ese procedimiento, bueno, nos va a llevar un tiempo porque estamos todos arrancando con ese mismo formato. Así que tengan paciencia, una vez que arranquemos, eso va a ir como fluyendo, ¿sí? Pero bueno, tenemos que por ahí darle tiempo para que pueda organizarse. Otra cosa es que publicamos un formulario para que carguen los datos de los grupos, porque los empezaron a mandar por mail, tal cual yo se los había dicho el otro día, pero bueno, cuando quisimos procesar esa información nos llevaba muchísimo tiempo, entonces decidimos hacer un formulario, ustedes van cargando ahí todos los datos, porque además ustedes cuando abran el formulario van a ver que hay algunas otras carreras cargadas en el formulario, porque es posible, no sé hoy si están, pero es posible que se vayan incorporando estudiantes de otros profesorados de Neuquén al cursado de esta materia. Entonces, bueno, la idea es poder abrir y que todos puedan participar y que tengamos los datos de todos los integrantes de los grupos. Bueno, entonces, aquellos que ya mandaron los datos por mail, les vamos a pedir, así muy generosamente, que los vuelvan a cargar en el formulario. De esa manera, después bajamos, filtramos, logramos darle una organización como mucho más fluida. Lo que vamos a trabajar hoy es introducir algunos temas. Yo voy a dejar planteado hoy algunas cuestiones conceptuales que se van a ir retomando durante el cursado. Por lo tanto, todas las dudas que hoy aparezcan, me las preguntan, porque son cosas que vamos a volver sobre ellas, pero no explicándolas de nuevo, ¿se entiende? Entonces, es importante eso. Otra cosa, yo le pedí a Blas, hoy tempranito cuando se entró a la clase, si me acompañaba con el seguimiento del chat, ¿sí? Porque una vez que yo empiezo a compartir la pantalla, dejo de ver el chat y por ahí hay preguntas o algo, entonces bueno, le pedí generosamente, Blas me aceptó la propuesta de hoy hacerme de ayudante. Como les dijimos el otro día, Matías no va a poder estar todos los viernes, por cuestiones laborales y de formación de posgrado, pero bueno, decidimos sostener aún así este horario porque nos parecía que era el que podía la mayoría y me parece que esas cosas hay que tenerlas en cuenta. ¿Qué tienen en la plataforma hoy?
tienen el material el material teórico de la introducción que yo voy a dar, y ya cargué materiales que tienen que ver con la clase de la semana que viene, que vamos a trabajar sobre infancia. No tienen que salir corriendo a leer todo el material, porque no, está disponible ahí para que en el transcurso de la semana ustedes, los que puedan, lo vayan leyendo, de tal manera de que en la clase de la semana que viene podamos venir con algunas ideas, algunas cosas que yo voy a trabajar, y que ustedes pueden sumarse a preguntas o a plantear sus opiniones o lo que les surja a partir de ese tema. También tienen el enlace de un video que tiene que ver con un tema de los que vamos a trabajar hoy, que yo en clase lo paso al video, pero la verdad es que con este formato ya sé que los videos no funcionan, ustedes lo ven muy lentos, entonces bueno, se los puse en la plataforma, en la medida en que puedan ir viéndolos, lo van viendo, eso va a quedar disponible ahí. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda, sugerencia? ¿No? ¿Avanzamos? Bien, bueno, arrancamos entonces. Voy a compartir la pantalla. Blas, quedas a cargo. Bien, ahí había una preguntita que alcancé a verla de pasadita. El examen final tiene el mismo formato del cursado, no alcancé a leer quién había hecho la pregunta. Para mí es muy interesante hacer los exámenes finales. Primero que son públicos, y por ahí generar un espacio de examen en el cual sea una conversación entre varios resulta siempre mucho más enriquecedor que escuchar a una única voz explicando conceptos que por ahí ya conocemos. Yo les había dicho el otro día que la idea era justamente que el examen tuviera que ver con, esperen que se me... Ahí está. El examen va a tener que ver, y es con lo que vamos a arrancar, con recuperando el trabajo grupal que ustedes van a hacer. Entonces, esto es importante. Esperen que no sé por qué se me... Bien. El examen final va a girar en torno al trabajo que vamos a ir construyendo durante el cursado, y la idea es que se establezca una conversación sobre eso, pero por supuesto que la conversación, como hablábamos el otro día, tiene que ver con la teoría, ¿no? Esto es importante que no lo perdamos de vista, que tiene que ver con una de las consultas de sus compañeras el otro día. Obviamente siempre hay un espacio para la opinión y para la reflexión, pero siempre sostenida y fundamentada desde lo teórico. Bueno, vamos a arrancar entonces hoy un poco haciendo una reflexión acerca de la construcción de la psicología como un campo del conocimiento. La psicología no existió siempre tal cual más o menos la conocemos hoy, es un campo del conocimiento que es bastante nuevo en comparación a otros campos del conocimiento, y que se fue construyendo a partir de los aportes de otros campos que ya se venían desarrollando. Uno de ellos tiene que ver con la filosofía. La filosofía siempre ha estado preocupada por el conocimiento, por la conciencia, pero las respuestas que la filosofía ha dado acerca de ese aspecto interno del sujeto que no se ve, pero que hay registro de existencia, se fue respondiendo de diferentes maneras, pero fundamentalmente, y lo más fuerte en esa respuesta, tuvo que ver con pensar al cuerpo y al alma como dos partes vinculadas entre sí, pero separadas, ¿no? Por eso hablamos de un dualismo, donde
el cuerpo contenía al alma y el alma a su vez aportaba al cuerpo algunas cuestiones que tenían que ver con la vida y con ese aspecto más espiritual. Lo más importante, ¿por qué yo traigo esto hoy? Porque muchas de las teorías que nosotros vamos a ver, dentro de sus postulados epistemológicos, es decir, desde qué lugar se pararon para pensar lo que están pensando, tiene que ver con la filosofía. Por eso es importante reconocer a la filosofía explicaciones que tienen que ver con el empirismo, el racionalismo, con el mecanicismo, el materialismo. Digo, son diferentes maneras de explicar la producción del conocimiento. Cuando yo hablo del empirismo, lo que estoy planteando es que el conocimiento solo se puede construir, se puede producir a partir de la experiencia sensible. ¿Qué dice el empirismo? Nada de lo que conocemos no pasó por los sentidos, ¿sí? Como que los sentidos serían la puerta de entrada de la posibilidad de construir conocimientos. El racionalismo, en oposición y en esta idea del dualismo cuerpo-alma, el racionalismo lo que plantea es que toda la producción de conocimientos está vinculado a la razón y que los sentidos en algún punto dan información errónea, por lo tanto son poco confiables. Estoy haciendo una presentación así como muy general. Si alguien me quiere preguntar algo en particular de esto, no hay ningún problema, pero bueno, la idea es como hacer hoy un pantallazo general. Por otro lado, hablamos del mecanicismo, es decir, pensar el conocimiento como la producción de varios elementos enlazados entre sí y que de alguna manera producen un efecto, ¿sí? Y por otro lado tenemos el materialismo, que para nosotros va a ser muy importante porque lo vamos a recuperar cuando veamos a Piaget. Lo que plantea el materialismo tiene que ver con las interacciones que el sujeto genera o produce con los objetos. Es decir, es el objeto lo que brinda insumos al conocimiento, ¿sí? Y que en esa producción de conocimiento es el sujeto el que se modifica, ¿sí? Bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que necesiten que retomemos? No, por mi parte. Bien, Blas, ¿algo en el chat? Por el momento no hay nada en el chat. Perfecto, dale, gracias. Avanzamos un poquito más entonces. El otro campo que vino a ofrecer a la psicología fundamentalmente un método tiene que ver con las ciencias naturales. Nosotros conocemos el método experimental de las ciencias naturales, que tiene que ver con un control de ciertas variables y que, si bien parte de una hipótesis, lo que busca es comprobar o refutar esas hipótesis. Y la idea es que cualquier persona que siguiera los pasos de ese proceso llegaría al mismo resultado. Entonces, lo que estaría dando cuenta de alguna manera es que esos procesos o esas variables en determinadas condiciones producen los mismos efectos llevados adelante por cualquier persona o por cualquier investigador. Este método experimental le aportó a la psicología un modo de trabajo, ¿sí? ¿Dónde lo vamos a ver nosotros, así como más explícitamente en el conductismo, ¿sí? Pero por otro lado, las ciencias naturales nos aportaron cuestiones que tienen que ver con el sistema nervioso. Todo lo que tiene que ver con el circuito o la circulación de la energía a través de las neuronas, en el caso como célula central del sistema nervioso, pero a su vez cómo recepciona el sujeto estímulos externos, cómo los procesa, cómo responde a esos estímulos, son aportes que nos hacen las ciencias naturales. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué a nosotros debería interesarnos el sistema nervioso? Bueno, porque es justamente el que procesa los datos del mundo externo
y de alguna manera le permite al sujeto encontrar formas particulares de responder a esos datos, ¿sí? También esto nosotros lo podemos ver en todas las teorías, si bien no van a hablar explícitamente del sistema nervioso central, sí van a hablar de funciones psíquicas que son propias del sujeto humano, como es la percepción, la atención y la memoria. Son esas tres funciones psíquicas básicas que todas las teorías las van a reconocer como esto, como funciones básicas. Estas funciones básicas nosotros las compartimos de algún modo con todos los seres vivos, fundamentalmente los seres vivos superiores, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si yo tengo que pensar en el procesamiento de esta información, yo voy a decir, si el sujeto no tuviera memoria, y pensémoslo desde el punto de vista cultural, este sujeto debería estar empezando siempre de cero. Si este sujeto no pudiera interpretar los datos que nos brinda el exterior, no podría estar construyendo todas las soluciones tecnológicas, de herramientas, de preservación de la vida, ¿sí? A esto después nosotros le vamos a agregar otros elementos, como por ejemplo el lenguaje, ¿sí? Pero que no tendría que ver con las ciencias naturales, sino con las ciencias más sociales, más culturales. Y el otro punto importante que le da las ciencias naturales a la psicología tiene que ver con la idea de la evolución, ¿sí? No con la idea de evolución, a ver, si hablamos de evolución, rápidamente nos aparece Darwin, con una idea de que la especie sobrevive a aquellos animales o aquellas plantas que logran adaptarse a los cambios del contexto, que logran tener como mayor cantidad de recursos. Esta idea de evolucionismo biológico, cuando veamos en el último módulo que hablemos de fracaso escolar, van a ver cómo esta idea de evolución y de cosas que porta el sujeto y que lo hace como estar en mejores condiciones para aprender que otros, es muy fuerte, subsiste en la escuela, está en lo que llamaría Freud el inconsciente colectivo. Entonces, si bien nosotros hoy diríamos, bueno, el evolucionismo lo podríamos poner en tensión porque podemos pensar en variables más culturales, históricas, sociológicas, en algún punto y en algunas áreas todavía esta idea de evolución y del mejor preparado en relación a otro sigue siendo muy fuerte. ¿Para qué nos sirve a nosotros la idea de evolucionismo en la psicología? Principalmente para entender que el cerebro humano se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Nosotros no tenemos el mismo cerebro que tenían nuestros antepasados en la línea del orden de lo biológico. Pero por otro lado, nos permite también pensar que esas particularidades que tal vez plantea nuestra estructura más biológica, ¿sí?, puede ser modificada a partir de intervenciones más humanas, más culturales, más educativas. Y eso a nosotros nos da un puntapié sumamente interesante para trabajar en el campo de la psicología. Bueno, y por último, la medicina, fundamentalmente en la psiquiatría, que ustedes saben que la psiquiatría plantea algunos desórdenes en el orden de lo psicológico, pero que tienen que ver con una desorganización o con alguna falla en el funcionamiento biológico, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que para la psiquiatría, por eso la psiquiatría médica, entiende que hay algún tipo de funcionamiento del cerebro, del sistema nervioso, que produce determinados efectos del orden de la conducta. Por supuesto que lo que estamos mirando ahí es un trastorno que tiene que ver con una cuestión biológica, corporal, muy fuerte, pero que sabemos que hay muchos de los trastornos que nosotros nos podemos encontrar del orden de lo psicológico que tienen un origen en lo biológico. Y este es el aporte más importante que hace la psiquiatría.
Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Voy a dejar de compartir un ratito, así los veo. Bien, ¿sabían de esto? ¿Lo conocían? ¿Hay alguien que nos pueda aportar algo sobre este paseo así general que fuimos haciendo? No, nada. Bueno, poco, dice Luciana. Bueno, a ver, ¿por qué hago este planteo general? Porque nosotros tenemos que entender que la psicología es un campo del conocimiento, la psicología ha tenido un avance muy importante en las últimas décadas, pero también tenemos que comprender desde dónde parte la psicología. No es que la psicología siempre existió como existe hoy, abordó los mismos campos. Por ahí la idea de psicología que nosotros tenemos es la psicología clínica, la del tratamiento, la del profesional que va y me acompaña en determinados procesos para poder resolver cuestiones de mi subjetividad. Eso es un aspecto de la psicología, pero ¿para qué a nosotros nos sirve la psicología? Nos sirve como un soporte teórico para entender a ese sujeto humano con el que yo me voy a vincular en esta tarea educativa. Ese sujeto con el que yo me voy a poner en contacto no es un sujeto físico, cultural, como cosas aisladas, es un conjunto, es una trama muy compleja, y ahora vamos a ver cómo se va constituyendo esa subjetividad para que podamos instalar desde hoy que lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que ese otro sujeto con el que yo me vinculo no es un sujeto que está en blanco. Y cuando digo está en blanco no estoy pensando en un sujeto que no sabe nada, estoy hablando de un sujeto que tiene historia, que tiene una subjetividad en construcción en la cual yo voy a venir a participar de ese proceso de construcción, que nosotros como sujetos estamos todo el tiempo constituyéndonos, no es que, bueno, lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó, genera algunas particularidades en este contexto actual, nuestro como sujeto, pero también proyecta hacia adelante. Y esto es muy interesante porque cuando nosotros pensamos el acto educativo, que es lo que a nosotros nos convoca en particular, nosotros lo primero que tenemos que pensar es que el vínculo que se está constituyendo es un vínculo humano. Todo lo otro viene después. Cuando yo tengo claridad de que lo que tengo enfrente es un sujeto en construcción, es un sujeto que se vincula conmigo, pero que yo también soy un sujeto en construcción, la relación cambia totalmente. Ya el otro no es una cabeza a la que hay que llenar y a la que hay que pedirle que rinda cuentas. Entonces nos va posicionando en un lugar diferente. Bien, Micaela dice, la psiquiatría tiene que ver con el inconsciente, se sigue aplicando el estudio del inconsciente en la actualidad. A ver, Micaela, la psiquiatría no está preocupada por el inconsciente. El inconsciente es un concepto que nosotros vamos a trabajar, lo aporta el psicoanálisis, pero tiene que ver con la psicología, ¿sí? ¿Por qué? Porque el inconsciente no tiene un lugar físico. No es que está localizado en algún lugar. Me estoy adelantando, pero no la vamos a dejar a Micaela sin respuesta a su pregunta, ¿sí? Entonces, por un lado eso, ¿no? Micaela, no está en un lugar del cuerpo, ni está en algún lugar alojado en el cerebro donde si yo lo encuentro lo voy a intervenir. Tiene que ver con un modo de funcionamiento psíquico, va a plantear Freud, que tiene algunos mecanismos de funcionamiento muy particulares. El más conocido y el que ustedes seguramente, bueno, esto circula culturalmente, tiene que ver con la represión, tiene que ver con los sueños, tiene que ver con la posibilidad de alguna vez que ese inconsciente aparezca, bueno, pero no es el inconsciente solo, porque el inconsciente no tendría entidad si no tendría su polo opuesto, que es lo consciente. ¿Sí? Cada uno de nosotros hoy estaríamos como en un estado más consciente, lo que no quiere decir es que no esté latente el inconsciente. ¿Sí?
Y por otro lado pregunta Micaela si se sigue estudiando. Por supuesto, Micaela. El inconsciente se tiene que seguir estudiando porque hay tantos inconscientes como sujetos humanos hay. Por lo tanto, no se va a dejar de estudiar nunca, porque es necesario poder encontrar algunas pistas que me permita interpretar el lenguaje particular de ese inconsciente, de ese sujeto, que además lo viene constituyendo desde el inicio. Ahora vamos a ver algo sobre eso. Dice, me pregunta Jimena, ¿dónde entra Kuhn? Bueno, en realidad Kuhn tiene que ver con un paradigma, como vos lo decís, tiene que ver con un paradigma de las ciencias naturales. A mí me interesa más plantear, ahora iba a decir algo sobre eso, me interesa más pensar los aportes del paradigma de la complejidad, porque el paradigma de la complejidad a mí me permite romper con la idea de que cada uno de los actos o cada una de las cosas que yo puedo observar tienen una única causa. Y además necesito romper con la idea de que esas causas, en esas posibles causas yo no existo o no participo. Y eso es un error muy importante que necesitamos reconstruir y revisar. Porque cuando yo participo de la construcción de subjetividad del otro, soy un elemento más en esa trama, en esa complejidad de la que nosotros estamos hablando, de ese sujeto, de esa situación, de ese fenómeno. Entonces, Kuhn, ¿qué dice? Entre las cosas que a nosotros nos van a interesar, primero, la posibilidad del cambio conceptual, que es un concepto de la psicología cognitiva, que lo vamos a ver más adelante, pero que tiene que ver con esta posibilidad de que cuando hay una teoría o una explicación que ya no nos sirve para poder explicar determinados fenómenos, nosotros como sujetos cognitivos lo ponemos en tensión, lo corremos para dar lugar a una nueva teoría. ¿Sí? Y tal vez, bueno, la intención de esta materia es producir cambio conceptual. No es algo automático, las ideas implícitas que cada uno de nosotros hemos ido construyendo de todos los temas que hacen a nuestra vida son muy resistentes al cambio, porque tienen datos empíricos personales para sostenerlos. Si a mí me permite explicar, no sé, yo hablaba recién del fracaso escolar, si a mí me permite explicar el fracaso escolar vinculado a la pobreza, yo la voy a remar mucho con ustedes para poderles hacerlos pensar que hay otras variables que además, pues la pobreza puede ser una variable de fracaso escolar, pero no es la única. También está lo institucional, también está el docente que no logra encontrarse con ese sujeto, también está la complejidad de ese campo del conocimiento, digamos, a ver, yo poder mostrarles que un concepto como el fracaso escolar es multicausal, para que eso realmente ustedes se lo apropien y cambien la posición, yo necesito que rompan con lo que vienen pensando. Y que rompan con su propia experiencia personal. Porque no todos los que estamos acá lo pasamos genial en la escuela. Y nos fue re bien, y nos encontramos con docentes maravillosos, nos encontramos con lo que hay en la escuela. ¿Se entiende? Cuando nosotros la semana que viene hablemos de infancia, hay una idealización de la infancia, pero si yo hiciera un sondeo, hiciéramos un listadito, a ver, ¿cuántas infancias ideales hubieron? ¿O son las infancias que pudimos transitar? Que no es lo mismo que hablar de niñez. Entonces, se dan cuenta, digo, este paradigma que nos plantea Kuhn tiene que ver con eso. Bueno, ¿cuándo cambia la ciencia? Cuando esa explicación no funciona más. Y requiere de un cambio de paradigma. Hoy yo creo que estamos transitando un cambio de paradigma. Esta pandemia puso sobre la mesa la necesidad de un cambio de paradigma. ¿Cuánto tiempo va a llevar eso? Y no es posible medirlo con un cronómetro. Yo no les puedo decir, de acá a 20 años, gente, vamos a estar hablando de otra cosa. Qué sé yo, no sé ni si nos vamos a encontrar dentro de 20 años. ¿Entiendes? Es muy difícil marcar tiempos, pero sí, claramente la humanidad ha ido generando cambios muy importantes, algunos para bien, otros no tanto, algunos no convienen,
económicamente, políticamente, por lo tanto se solapan, se retrasan, y hay otros que vienen y arremeten con todo y no te queda otra que ajustarte. ¿Sí? Entonces, bueno, sobre esas cosas vamos a hablar. Micaela me dice, ¿tiene que ver con la cultura? Por supuesto, Micaela. La cultura es una construcción humana. No existe una única cultura, ¿sí? Y menos en una época como la que nosotros vivimos ahora, que está atravesada por la globalidad. Digo, estoy metiendo conceptos que no son de la psicología, pero que hacen a que uno lo pueda pensar. Conceptos como el de globalidad, el concepto del conocimiento disponible, el concepto o más que el concepto, el acceso a la información que hoy tenemos a través de las redes, llámese Internet, Google, el nombre que ustedes le quieran poner, es una construcción cultural. Y es una construcción cultural que es sostenida y producida por los campos del conocimiento. Hoy estamos todos desesperados por una vacuna contra el COVID. Todos y todas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos parece que eso nos va a garantizar algunas condiciones de supervivencia. Bueno, pero si empezamos a analizar quién la puede producir, cuánto cuesta, quiénes pueden acceder, cómo va a ser, bueno, ya entramos en un terreno tan complejo de analizar. Eso es lo que tiene que ver con el paradigma de la complejidad. Ninguno de los temas que atraviesan al ser humano son simples de explicar. Por eso necesitamos tantos marcos teóricos en conjunto que nos vengan a aportar algunos elementos que eso nos permita llegar a una respuesta posible y no absoluta. Acá la idea, si nosotros pensamos en el campo de la psicología, si ustedes vinieron a buscar respuestas cerradas, absolutas, indiscutibles, bueno, arrancamos re mal, porque acá eso no va a pasar. Así, no va a pasar. ¿Está? Entonces, cuando el otro día me parece que era Valeria que nos planteaba la cuestión de la opinión, y yo insisto, con volver, digo, uno puede tener un posicionamiento, pero cuando yo me estoy planteando, me estoy proyectando como un profesional, ya no puedo hablar como habla, yo siempre pongo el ejemplo de mi mamá, ¿no? Como mi mamá explicaría determinado fenómeno, porque ¿desde qué lugar lo va a explicar? Desde la experiencia personal. Cero teoría mi mamá. O sea, de esto que yo les estoy hablando, yo se lo puedo explicar a mi mamá, pero ella va a seguir pensando lo mismo. ¿Está? Porque son otros los procesos que hay que producir. ¿Vamos por ahí, gente? ¿Sí? ¿Vamos generando algún entusiasmo y algunas preguntas? Bien, bueno, avanzamos. Ahora venimos con un tema que a mí me encanta. Vamos. Vamos a trabajar ahora cuestiones que tienen que ver con... acá. Lo último que antes de que sigamos con lo otro, ¿están viendo ahí? Blas, ¿se ve bien la diapositiva? Sí, profe, se ve bien. Perfecto. Bueno, cierro con esto porque en realidad es a modo informativo, pero es importante que ustedes lo puedan conocer y puedan investigar un poquito sobre esto que tiene que ver con el origen de la psicología más científica. Se plantea que el padre de esta psicología es Wundt. Ahí yo les puse algunas fotos que tienen que ver con el formato de laboratorio, porque lo que él planteaba justamente es, toma el método científico de las ciencias naturales e intenta analizar algunas cuestiones que están vinculadas a la conducta. ¿Qué es lo que nos aporta Wundt en esto? Es hacer foco en la conducta. Y no pensar solo en el conocimiento, sino poder evaluar científicamente algunas cuestiones que tienen que ver con la percepción, que yo les planteaba recién, esta necesidad que tenemos los seres humanos de poder interpretar lo que pasa a nuestro alrededor, para anticiparnos, para ajustar respuestas, para poder generar efectos en el afuera. Estas fueron investigaciones muy interesantes de Wundt. Algunas cuestiones que tienen que ver con la memoria, la psicología cognitiva,
está trabajando muchísimo en la cuestión de la memoria, fundamentalmente por enfermedades como el Alzheimer, que tienen que ver con una cuestión psiquiátrica, pero que afectan psicológicamente a quien es atravesado por una enfermedad de ese tipo, pero también a su contexto familiar. Entonces, fíjense cómo volvemos a pensar determinadas cuestiones que estarían más vinculadas a la psiquiatría o a la medicina, pero que tienen efectos psicológicos, ¿no? Si nosotros pensamos en todo lo que hoy tiene que ver con terapias paliativas, ¿sí? Fundamentalmente para enfermos de cáncer, ¿por qué ahí aparece la necesidad de acompañar a ese sujeto humano? Aparece porque hay una cuestión física, pero que genera efectos en lo psicológico, y no solo en la persona que lo padece, sino en todo el contexto. Y entonces ahí aparece lo que yo planteaba recién, esta complejidad de variables que uno tiene que abordar, ¿no? Ahí está puesto el enlace del videíto que les propongo que ustedes miren, está puesto en la plataforma también el acceso directo para que puedan mirar el video y de alguna manera interesarse un poco más también de la vida de Gunt, que no la pasó fácil. Esto es así en la historia. Todo aquel que ha venido a romper con algunos esquemas e intentar proponer ideas nuevas, bueno, generalmente se encuentra con la resistencia de los otros y con las ideas que ya están más instaladas culturalmente. Bueno, nos movemos ahora, ¿sí? Ahora lo que vamos a trabajar son 3 conceptos que para mí son fundamentales, que necesito que queden claros, porque no podemos usarlo como si fueran sinónimos, ¿sí? Y estos 3 conceptos tienen que ver con el crecimiento, la maduración y el desarrollo. Nada, yo ahí puse unas imágenes como para que tal vez a través de la imagen nos queden como claras las diferencias. Cuando yo hablo de crecimiento, hablo de aumento de tamaño. Aumento de tamaño en altura, en peso, ¿sí? ¿Por qué para mí es importante el crecimiento en este campo de la psicología? Bueno, porque ese crecimiento a mí me va marcando posibilidades y también me va marcando ciertos aspectos en los cuales tengo que intervenir, ¿sí? Si nosotros tenemos un niño o una niña que está atravesando no me sale la palabra, pero como que ese proceso de crecimiento se ha estabilizado y no genera cambios, bueno, eso va a tener efectos en lo psicológico. ¿Quién aborda el crecimiento? Fundamentalmente lo aborda la medicina, es lo que, bueno, quienes hemos tenido hijos, cuando vamos al control del pediatra, ¿qué mira el pediatra? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto crece? ¿Cómo está la tabla, ¿sí?, de crecimiento? Básicamente porque hay algunos parámetros acordados en el campo de la medicina de cuál sería el proceso más o menos normal por el cual transitaría un niño o una niña en ese proceso de crecimiento, ¿sí? Si yo lo pienso en el embarazo, también se supone que en el último trimestre un bebé crece 200 gramos. Bueno, ese crecimiento de 200 gramos hace la diferencia de si nace a las 35 semanas o nace a las 40. Entonces hay cuestiones que son importantes. ¿Por qué? Porque ese crecimiento va a ir vinculado a la maduración. ¿Con qué tiene que ver con la maduración? Con el despliegue de funciones, ¿sí? Entonces, si yo pienso en los órganos del cuerpo, los órganos a medida que van creciendo, van pudiendo madurar y eso se manifiesta en las funciones que esos órganos van pudiendo poner en escena, ¿sí? Digo, por ahí lo más fácil de poder verlo es en cuestiones que tienen que ver con el caminar. La función de caminar es efecto de una combinación entre el crecimiento, porque yo necesito un cuerpo con determinadas características físicas, pero también determinadas funciones psicológicas y neurológicas, y ahí tiene que ver con la maduración, para que un niño o una niña pueda caminar,
¿sí? Nosotros no vamos a llegar a poder ver todas estas cosas, pero al que le interese hay material, lo podemos compartir, lo podemos dejar en la plataforma. Yo tengo que pensar que un niño o una niña arranca con el punto de apoyo de la espalda para despejar de la espalda, y ese proceso hasta pararse en 2 pies y poder desplazarse es un trabajo conjunto entre crecimiento, maduración y desarrollo. ¿Por qué voy a sumar el desarrollo ahí? Porque yo necesito condiciones cognitivas, neurológicas para que eso se pueda producir. Y el desarrollo es un proceso que, si bien tiene una fuerte impronta biológica, tiene mucho de lo cultural y tiene mucho de la interacción con los otros sujetos. ¿Qué quiero decir? Un niño transita un proceso de desarrollo en vinculación con otros sujetos, ya sean sujetos adultos o sujetos más o menos de la misma edad, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de desarrollo, estoy diciendo, necesito condiciones de crecimiento y maduración, ¿sí? Eso tiene que ver con el sujeto, pero también necesito variables, aportes de lo contextual. Entonces, cuando yo hablo de desarrollo, estaría incluyendo el crecimiento y la maduración. Pero cuando yo hablo de crecimiento no hablo de desarrollo. Cuando yo hablo de maduración no hablo ni de crecimiento ni de desarrollo. ¿Queda claro esto, chicos, chicas? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Alguna pregunta? Dejo de... Profe, Sí. ¿podría repetir lo de maduración, por favor? Bien. La maduración tiene que ver con las posibilidades de despliegue de las funciones que tiene que ejecutar o esa parte del cuerpo o ese órgano. ¿Sí? Digo, si yo pretendo que un niño o una niña a los 8 meses hable, lo que no estoy entendiendo es que no está maduro para hacerlo. Por más que tenga cuerdas vocales, por más que tenga cerebro, por más que esté en un contexto cultural humano, entonces yo ahí, ¿qué tengo que diferenciar? Por un lado, las condiciones biológicas de crecimiento, pero por otro lado, las posibilidades de funcionalidad de esos aspectos biológicos. Eso es lo que a mí me da la maduración. ¿Se entiende? Digo, voy a poner un ejemplo que circula bastante. Esta cuestión de las niñas madres, ¿sí? O adolescentes madres, o embarazo en la adolescencia, son conceptos culturales, ¿sí? Que cuando yo los empiezo a desarmar, ¿qué estoy diciendo? Esa niña, esa adolescente, biológicamente, ¿está en condiciones de reproducirse? Sí, porque la maduración de sus órganos sexuales se produjo. ¿Está? Produce espermatozoides el varón, produce óvulos la mujer, listo. Biológicamente se dio crecimiento y maduración. Ahora, desde el punto de vista del desarrollo, con toda la complejidad que eso implica, ¿está en condiciones de poder acompañar la crianza de otro ser humano? Esa es la pregunta. Entonces ahí la idea de desarrollo me pone en tensión los otros conceptos. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy planteando es que cuando yo hablo del desarrollo, no estoy hablando de un aspecto particular de ese sujeto, niño, niña, adolescente. Estoy hablando de la complejidad de variables que hace de ese sujeto la posibilidad de ajustarse al contexto, de responder al contexto, sin desorganizarse, sin perder algunas particularidades de lo que culturalmente nosotros consideramos que debería transitar. ¿Por qué la idea de desarrollo es tan compleja? Porque está atravesada por lo cultural. Lo madurativo y el crecimiento se maneja desde la ciencia.
entonces ninguno de nosotros discutiríamos esos conceptos. Pero yo sí quiero discutir el concepto de desarrollo. ¿Por qué yo tengo que pensar que un niño que entró a primer grado tiene que aprender a leer y escribir en primer grado? Cuando yo miro lectura, escritura, y no miro al sujeto, lo que no estoy mirando es su propio proceso de desarrollo. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Entonces, no podemos usar, y en esto yo soy bastante hincha, ¿sí? Ya me van a ir conociendo, no podemos usar como sinónimos estas tres palabras. Porque cuando nosotros usamos una palabra, saco a las otras de escena. ¿Sí? O, cuando yo uso la palabra desarrollo, pongo en escena esas dos palabras, crecimiento y desarrollo, y pongo un montón de otras palabras. ¿Queda claro esto, gente? ¿Vamos bien por ahí? ¿Sí? A ver, había preguntado esto. Micaela, ¿queda claro tu pregunta? No, Micaela no era la que había preguntado. Uy, ya se me pasó. Acá, Lidia. Lidia. Dice, ¿se puede medir el desarrollo? No, Lidia. No, lo que vos tenés son variables que te indican que ese niño, esa niña, ese adolescente viene transitando un proceso de desarrollo. ¿Está? A ver, a ver, un ejemplo. Si yo hablo de retardo mental, ¿de qué hablo? De crecimiento, de maduración, de desarrollo. ¿De qué concepto estoy hablando cuando hablo de retardo mental? Maduración. Madurativo. Maduración. Maduración. Belén, ¿qué decías que no te alcancé a escuchar? Sí, lo mismo, maduración. Tami, ¿vos hablas de desarrollo? De maduración y desarrollo, creo que están como vinculados. O sea, no se podría dar uno sin el otro, digamos. Algo así. Me parece que es. Bien. Yo para Yo evaluar... lo veo más desde un punto biológico del niño, ¿o no? No sé. Belén, ¿vos me estás preguntando? ¿Me estás respondiendo mi pregunta con otra pregunta? ¿Puede haber algo de un retraso madurativo en el crecimiento? A ver, no podríamos, Luciana, fíjate, volvé a tus palabras, retraso madurativo de crecimiento. Mezclaste conceptos ahí. Claro, ¿sí? Lo hice a propósito, profe, porque... Bien, no, está perfecto. Porque ¿sí? Cuando yo te escucho, ¿sí? Te entiendo, pero cuando yo tenga que explicarte... No, a mí no me vas a explicar nada. Ponele, cuando yo tenga que poder explicar los tres conceptos, lo más seguro es que se me haga una ensalada. Bien, por eso vieron que saqué la pantalla y volví sobre esto, porque yo sé que es difícil, ¿sí? Después voy a contestar las preguntas del chat porque ya me están cambiando el foco de... Vuelvo. A ver, Camila, te ordeno a vos para que no te sigas confundiendo. La psicología científica tiene que ver con el origen de la psicología como campo científico. ¿Sí? Eso es por un lado. Yo te lo estoy planteando para que vos entiendas que cuando yo hablo de psicología no estoy hablando de un como sí, estoy hablando de un campo científico. Tiene objeto de estudio que es la conducta, tiene un modo particular de abordarla, y que a lo largo de la historia de la psicología ese método ha ido cambiando. Por eso alguien hace un rato me preguntó sobre el inconsciente. Ese es un modo, ¿sí? Entonces, esa primera parte general que yo planteé era como para decirle, gente, no estamos hablando de una cuestión de sentido común, vamos a estar hablando desde un campo científico. Es eso nada más, Cami, hasta ahí. ¿Dale? Bien. Bien. Lo que yo estoy planteando respecto a los conceptos de crecimiento, maduración y desarrollo son tres conceptos. No, este chabón. Esos tres conceptos son conceptos de los que vamos a hablar durante todo el cursado, porque esos conceptos son abordados por todas las teorías que nosotros vamos a ver.
Pero es importante que tengamos la diferencia de lo conceptual para que esto que dice Luciana, cuando yo te lo tenga que explicar, no, a mí Luciana no me va a explicar nada. Ustedes van a tener que construir argumentos para poder interpretar a ese sujeto que tienen enfrente y con el que ustedes van a trabajar. ¿Sí? Cuando ustedes quieran que un sujeto haga algo en determinado momento, lo primero que tienen que poner sobre la mesa es si tiene las condiciones madurativas adecuadas, si viene transitando un proceso de desarrollo dentro de lo esperado, por eso ahí aparece lo cultural. Entonces son conceptos que ustedes los van a usar todo el tiempo y que no pueden usarlos como sinónimos. Insisto con esto. ¿Sí? Cuando ahora ustedes lean sobre autismo, que seguramente van a leer, cuando ustedes ahora lean sobre déficit de atención, que bueno, rápidamente tienen que decir, bueno, ¿de qué me está hablando? ¿De crecimiento, de maduración, de desarrollo? ¿Sobre qué está planteando? Por eso yo puse el ejemplo del retardo mental, porque yo se las quería complicar a propósito. Porque el retardo mental tiene una cuestión del orden de lo biológico, que a veces tiene que ver con factores que se pudieron dar durante el embarazo, durante el parto. Algunos son genéticos, tienen características de retardo mental por una cuestión genética. No vamos a entrar en los detalles. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan la complejidad. Yo digo retardo mental livianamente, y no lo puedo decir livianamente, porque esa palabra a veces define a un sujeto. No es lo mismo decir, es un retardado mental, que lo usamos habitualmente para ofender, definimos a la persona por una condición cognitiva, y otra cosa es decir, este sujeto tiene un cuadro con estas características, tiene un trastorno con estas características, que además incluye el retardo mental, pero que tiene que ver con una particularidad, no lo define. Antes de tener retardo mental es un niño, es una niña, es un adolescente. Antes de eso. Cuando yo digo, es un niño, es una niña, yo ahí estoy hablando de desarrollo. ¿Sí? Eso a mí me marca la cancha. Me está diciendo, antes de todos los rótulos que yo le pueda poner al otro, antes de todo eso, es un niño, es una niña y tiene derechos. Y yo como agente del Estado, porque cuando sean docentes son agentes del Estado, soy el que protege esos derechos. Soy el garante de esos derechos. Entonces yo no le puedo errar con mi mirada. ¿Sí? Porque si yo le erro con mi mirada, ¿dónde me voy a equivocar? En mis intervenciones. Si yo, hoy no, ahora vienen con el tema de inclusión. Porque esto les va a pasar, y esto ya lo vendrán escuchando. Hoy no. Y ahora, ¿qué hago con este pibe? ¿Cómo este pibe? ¿Cómo qué hago? Como si fuera un paquete. Lo envuelvo, le pongo un moñito y lo mando de vuelta, o hago de cuenta que es un paquete y no hago nada. Que esté ahí porque tiene que estar en el aula. O puedo pensar, este niño, esta niña, lo primero que yo tengo que ofrecer son condiciones de infancia. Son condiciones de desarrollo. ¿Qué le puedo aportar yo, docente, con lo que yo esté haciendo, para que ese sujeto tenga cambios? Pero no cambios impuestos, no cambios por machaque. ¿Sí? Estoy usando palabras que yo sé que se usan y que circulan, ¿sí? No por machaque, no por repetición, porque si yo estoy pensando eso, estoy parada en un paradigma en el cual, si yo estimulo, voy a producir, pero anulo al sujeto. Entonces, cuando yo hablo de desarrollo, yo lo que quiero es recuperar al sujeto. Entender que cuando hablo de desarrollo, hablo de la particularidad de cada sujeto de los cuales estamos hoy compartiendo este espacio. ¿Se entiende lo que digo? Y que cuando hable de desarrollo voy a hablar del orden de lo cognitivo, pero también voy a hablar del orden de lo subjetivo.
Y también voy a hablar del orden de lo social. ¿Por qué es tan difícil trabajar con un niño o una niña que tiene autismo? Y todos te van a decir, bueno, no hace contacto visual, no interpreta los dobles sentidos, porque todas estas cosas aparecen. Bien, ¿y qué hago yo entonces? Ah, como es así, listo, ya, listo, no hago nada. ¿Cómo me puedo conectar? Entonces ahí apunto al desarrollo subjetivo. ¿Cómo puedo producir lenguaje? Entonces ahí vinculo lo cognitivo con lo social. ¿Cómo hago para que pueda vivir como niño, como niña? Y no terapia tras terapia, ¿sí? Buscando que pase algo que está en nuestra cabeza, sin poderlo mirar en sus posibilidades. ¿Se entiende lo que estoy planteando, gente? Por ahí estoy diciendo muchas cosas juntas. Ustedes párenme y díganme, listo, Gilda está acá. Ya está. Sí. Dale, vale. Ahí veo tu manito. No, está bien. Permiso. A mí me quedó un poco más claro ahora. Bueno. Bien. Vale, ¿querías decir algo? Sí, no encontraba para reactivar eso. Que es central lo que decís porque tiene muchísimo que ver cómo te posiciones como docente en el momento de estar en la institución. O sea, no hay nada, una estructura que te obligue a pararte de esta manera en la institución. Entonces, la importancia de poder incorporar a la práctica el lógico, ¿no? Para ser cada docente agente de esa forma de mirar a ese otro, ¿no? Sí, igual vale, sí, tenés ahí algunas cuestiones que son importantes. Yo no lo trabajo en esta materia porque, bueno, a ver, tampoco podemos entrar en el mundo y sus alrededores. Yo les voy tirando pistas, ustedes después busquen, gente, ¿eh? Yo les voy tirando cosas. A ver, ¿cuáles son, digo, si yo tengo que pensar en la ley de ESI, tengo que pensar en la ley de inclusión, tengo que pensar en la ley de educación, digo Río Negro, por decir algo, ¿sí? O la ley de educación nacional, a vos ahí te está marcando un posicionamiento teórico, ¿sí? Lo que salió esta semana acerca de la promoción o no, de la acreditación o no, de los estudiantes de nivel primario y nivel medio, ahí hay una concepción de sujeto. Entonces, no es que no hay nada, hay mucho. El problema está en que, yo siempre digo, leer los documentos es fácil, porque están re lindos escritos. ¿Quién va a discutirle? ¿Quién se va a poner a discutir sobre eso? Ahora, eso llevado a la escuela, eso llevado a las familias, es otro tema. ¿Por qué? Porque yo cuando interpreto un texto, y esto van a ver qué les va a pasar, y ahí les mandé 2 textos sobre infancia como para que así tengan la cabeza full toda la semana y se acuerden de mí toda la semana, ¿sí? Empiecen a afilar la mirada también de infancia. Porque yo voy a leer y voy a interpretar a partir de mis propios marcos teóricos, a partir de mis propias teorías implícitas, eso que yo he ido construyendo. Si yo no me doy la oportunidad de abrir la cabeza, de leerlo desde otro lugar, de ponerlo en tensión, de discutirlo con otro, de escuchar la mirada del otro, no sirven de nada esos documentos, chicos. No sirve de nada. Es lo mismo que cuando venga la profesora de didáctica y les diga que ustedes tienen que hacer la planificación. Y la planificación se hace así. Ah, bueno, yo te escribo la planificación así. Ahora, si yo voy a dar clase con esa estructura que tiene la planificación, listo, borré a todos los pibes enfrente. Entonces espero que eso que yo pensé a todos les funcione, todos aprendan igual, vayan al mismo ritmo, y que yo llegue al primer trimestre para que pueda poner un 7, un 6 o un 5. Listo, ya está. Entonces el pibe se transformó en un número. Ahora, ¿dice eso la ley de educación? ¿Dice eso la ley de inclusión? No, pero es lo que hacemos. Porque hay una cuestión antes que tiene que ver con la formación y tiene que ver con la apropiación de cuestiones, a ver, chicos, de perspectiva humana.
antes que nada tenemos que tener mirada humana. Después todo lo otro viene después. ¿Se entiende? Entonces digo, vale, hay una escuela que tiene un formato, ese formato responde al origen de la escuela, que lo que intentó fue socializar, lo que intentó fue que esos niños, niñas se transformaran en ciudadanos, punto. Todos iguales, ¿sí? Entonces, ahora, ¿yo puedo seguir pensando en este tiempo, en este contexto de la misma escuela? Yo les pregunto, ¿esto que estamos compartiendo ahora es aula? ¿Qué piensan ustedes? Sí. Yo quería hablar. Sí, dale. Estabas diciendo, justamente yo trabajo en una escuela, doy clases, Sí. Estudié periodismo deportivo y hace 3 años que trabajo como docente de comunicación y ahora estoy terminando el profesorado, que me quedó colgado. Y justamente hoy tuve una clase entre comillas, videollamadas con 5º año, y las dudas fueron, en realidad no dudas de los estudiantes, sino esto de que en sus casas la noticia, la novedad, la charla era en relación a que no se repite. Y ellas mismas fueron las que explicaron que en realidad la ESRN que se aplica en Río Negro hace un par de años, tiene esta promoción automática. Entonces como que ellos no lo veían como novedad, pero en sus familias o otras personas que no están tan socializadas con estos términos, empieza a surgir esto, de que ahora no se repite. Y los chicos le dicen, no, es que en realidad hace años que la promoción es automática. Entonces, muchos lo pudieron interpretar como que era un boicot a todo este trabajo que vienen haciendo. Porque dice, profe, hay compañeros que están diciendo que para qué trabajaron estos meses, si en realidad va a ser lo mismo. Entonces surgió mucho esto con esa noticia que salió, cómo se interpretó. Una de las chicas me dice, a nivel nacional puede haber tenido otra repercusión, porque capaz que la ESRN me dice no se aplica en otras provincias, y realmente antes se repetía y demás. Pero bueno, esto también tiene que ver con cómo se trabaja, cómo se interpreta, y justamente lo que vos decías del aula. La verdad que terminé de cursar hace 4 años y volví ahora a esta modalidad de videollamada, y como profe lo padezco un montonazo, porque todavía, es muy difícil. Tengo videollamadas con 2 chicos nada más de 5º, y son 3 cursos enteros los que tendrían que conectarse, o sea, cerca de 90. Y no puedo poner en un informe cualitativo, que una de las escuelas en las que trabajo me lo obliga a hacer un informe en el que tengo que poner que la apreciación es buena, mala o regular, ¿no? Hay escuelas en las que todavía están pensando en eso, en la nota hasta numérica en este contexto. Y me parece súper importante lo que estás diciendo, porque lo venimos peleando un montón, y no, hay una directora que básicamente nos obliga a esa apreciación. En otra no, se estableció simplemente poner hubo o no hubo conexión. Y creo que hacia ahí apunta, es lo mismo que esto, no me parece un aula, es totalmente diferente. Y las apreciaciones son otras también. Simplemente quería, aportar eso porque es lo que estuve charlando hasta hace un ratito con adolescentes que tienen todas estas dudas. Bueno, gracias. Bueno, me parece que a veces también nosotros, acá tenemos gente de comunicación social y yo voy a decir algo más del sentido común, por supuesto, imagínense. Yo lo que creo es que muchas veces se generan titulares sin leer en profundidad los documentos. Porque estos documentos que salieron y que, yo todavía no los terminé de leer, así se los digo honestamente, me los dejé para el fin de semana porque, obviamente son cosas que a mí me interesan particularmente. Tiene algunos conceptos interesantes que tienen que ver con lo de unidad pedagógica, que nosotros venimos trabajando en Río Negro, viene hace muchos años trabajando unidad pedagógica entre 1º y 2º grado. Ahí, ¿qué estamos pensando? Estamos pensando en procesos. Ahora, yo pensar en procesos, a mí me implica como docente, en el caso de, si yo la pienso como unidad pedagógica a 6º y 7º grado, o 7º grado y 1er año, ¿qué me implica? Me implica un trabajo conjunto entre quienes están en 7º y quienes están en 1er año,
para decir, mira, yo llegué hasta acá, esto es lo que pudimos producir, para que el otro que toma la posta pueda reformular y no volver a repetir la planificación que tal vez tenía pensada para marzo de este año. ¿Se entiende? Entonces digo, y insisto con esta idea de poder volver la mirada sobre los sujetos. Gracias. Ay, me traen el desayuno, qué grande. Gracias, mi amor. Digo, para poder pensar procesos, para poder pensar desde la complejidad, para poder pensar en cómo van a ser mi mejor oferta, yo antes tengo que pensar en ese sujeto particular, ese que se conectó, desde qué lugar se conectó, cómo pudo hacerlo, cuáles son sus condiciones. No es lo mismo con aquel otro que no se pudo conectar porque no quiso, no se pudo conectar porque no estaban las condiciones en su casa, no es lo mismo. Mi oferta no puede ser la misma. Educar es invitar. Y ustedes cuando invitan a alguien a su casa, piensan cómo los reciben en función de a quién invitaron. Ustedes se preparan para ese invitado. Esto es lo mismo. Entonces, digo, poder pensar, cuando yo me centro en la acreditación, yo lo que estoy haciendo es medir una conducta, es medir una respuesta. Eso es un paradigma. ¿Sí? Cuando yo pienso en mirar un proceso, me estoy parando en un paradigma totalmente diferente. Eso no quiere decir que no haya que acreditar. Obviamente que tenemos que acreditar porque así funciona este sistema. Ustedes también acaban de acreditar. Yo voy a estar hinchando todo el tiempo y les dije, la mesa de examen también es parte del proceso. Y dije, y es grupal, y vamos a retomar el trabajo, y vamos a hacer todo eso. Ahora, ¿qué me implica a mí? Que cada mesa de examen sea totalmente diferente. Entonces no vengo con un listado de preguntas, punto, listo. ¿Se entiende? Eso es un posicionamiento. Y es un posicionamiento pensar que este espacio, aún en estas condiciones, sea aula. Y podamos comunicarnos, y nos podamos ver en lo posible, y que nos podamos preguntar, y que podamos volver. Fíjense, son 12:15 y yo no terminé de lo que tenía pensado para hoy. No importa, lo retomamos el viernes que viene. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el apuro? Si a mí lo que me interesa es que ustedes se apropien de las cosas. Alguien había preguntado, no me quedó claro cómo trabajar con el autismo. No te quedó claro porque no dije nada del autismo. Lo que dije es que una cosa es rotular a alguien y decir, es autista, listo, lo encerré en un nombre, y otra cosa es decir, este niño tiene autismo con estas particularidades. Pues no hay un único autismo, hay tantos autismos como sujetos hay. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. No todos tienen afectados los mismos aspectos, hay parámetros generales. Miren, yo cuando estudiaba hace mucho tiempo, nos decía en esa época, imagínense, yo le estoy hablando hace 25 años atrás en mi formación, obviamente no era este el paradigma con el que yo estudié, ¿sí? Entonces nos decía una profesora, miren chicos, un niño o una niña con un retardo mental leve, esas eran las categorías con las que nosotros estudiábamos, fuera de la escuela un pibe normal, común, del montón, adentro de la escuela es un problema. Un niño y una niña con retardo mental leve en un contexto social, económico y culturalmente enriquecido, ni te enterás. Ahora, en un contexto cultural no tan enriquecido, más empobrecido, no hablo de plata, hablo de cuestiones culturales, de posibilidad de interacción con objetos, de lenguaje, de libro, estoy hablando de eso cuando yo hablo de contextos culturales. No estoy hablando acá de plata, porque hay espacios donde circula mucha plata y culturalmente son muy pobres. Entonces, digo, yo voy planteándoles cosas así desde qué lugar lo estoy diciendo para que ustedes me entiendan. Y fíjense que pasó muchos años y yo me sigo acordando de lo que dijo esa profesora. Porque ¿quién marca el que puede y no puede aprender? La escuela. No el mundo. No la calle, no la familia. Cuando uno se encuentra y hace una primera entrevista en el jardín, que habitualmente suele ser mi trabajo,
Ningún papá, ninguna mamá te dice que su hijo no aprende. Nadie. Porque todos aprendemos, es una condición humana. Ahora, que no podamos aprender matemática tal cual lo enseña la escuela es otro tema. ¿Se entiende lo que estoy planteando, gente? Entonces, la pregunta, mi ejemplo con el autismo, tampoco hay una única forma de trabajo. Porque hay tantas formas de trabajo como sujetos nos encontremos. Y esto es lo más difícil y se metieron en una profesión que si se la van a tomar en serio, es muy compleja. Compromete subjetivamente y cognitivamente mucho. Pero bueno, ya entraron. Dará tiempo de salirse. Yo los invito a que se animen un poco más y van a ver lo lindo que es de esta profesión. Romina nos dice que en las escuelas técnicas sí se repite. Bueno, en realidad en la nueva escuela rionegrina no es que se repita, se acompañan los procesos de otra manera, ¿sí? En el caso de las escuelas técnicas tienen otra normativa y que están más reguladas a nivel nacional. Bueno, ya ahí entraríamos en una cuestión más legislativa, pero bueno, hay diferencias. Es real, es así. Bien, Micaela dice, tal cual, creo que desde la ciencia y la educación se está trabajando en conjunto con todas las ciencias, desde la psicología, la pedagogía, las didácticas, hoy en día. Creo, desde mi opinión personal, y como futura docente, nos están enseñando a no ver a los estudiantes como un número, sino como un estudiante con subjetividad. Perfecto, me encanta, Micaela, escuchar esto. Es sumamente importante que le podamos dar una vuelta. Insisto en que estamos transitando un cambio de paradigma. Y ahí tenemos nosotros la oportunidad de pasar de un paradigma al otro y de, yo digo, siempre ofrecer experiencias de aprendizaje mucho más enriquecidas y mucho más ajustadas a las posibilidades de los sujetos, y no a los problemas, a las posibilidades, ¿sí? Eso también es un posicionamiento. Bueno, hemos hablado de un montón de cosas, nos pasamos de la hora, vieron que no alcanza una hora, pero bueno, seguimos la semana que viene, tienen material para leer, léanlo con la cabeza abierta, investiguen a los autores, bueno, nada, nosotros la semana que viene todavía vamos a trabajar algunas cuestiones teóricas. Mi idea es presentarles un trabajito que queremos que hagan, vayan haciendo, los vamos a presentar el viernes que viene. Yo ya presenté el programa al departamento, una vez que esté aprobado lo vamos a subir a la plataforma para que todos los tengan, y una aclaración que quería hacerles es que en el programa va a haber una bibliografía, pero probablemente en la plataforma vayan apareciendo otras bibliografías que yo les voy a ir agregando como complementarias a partir de las cosas que yo vaya viendo en clase, por dónde van los intereses, qué cosas tal vez pueden ayudarles a seguir pensando algunas cosas, bueno, así que digo, vamos a hacer una diferencia entre lo que es lo obligatorio y lo que es complementario, pero vamos a ir haciendo ahí como algunos aportes de cosas que me parece que están buenas, que las van a ir enriqueciendo. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta, algo? Hay 5 materiales en el eje 1, ¿está bien? Son los 5, un video en YouTube, hay... Y 3 textos. Sí, hay 3 textos, sí. Sí. Uno, que es de... Una participación en el foro, pareciera, el de infancia versus infancia. Bueno, eso va a ser lo que vamos a plantear para la semana que viene, pero necesitábamos trabajar algo de lo que yo tenía preparado para hoy, entonces lo hacemos la semana que viene. Igual ya quedó planteado, pero van a ver que no hay ninguna intervención nuestra en el foro. Para que un foro funcione tiene que haber un hilo de conversación. Ese hilo de conversación habitualmente lo planteamos nosotros. ¿Qué es un hilo de conversación? Un sobre qué hablar. No vamos a ir a decir, che, ¿qué tal lo pasaste el fin de semana? O qué tenés... No, el foro es académico. Entonces, ahí no hay nada todavía, está creado el espacio. Lo que sí ustedes tienen, no sé si lo habilité, fue un foro de consultas, eso no sé, Luciana, ¿vos tenés abierta la PEDCO ahí? ¿Está habilitado el foro de consultas del módulo? No. ¿Del eje? No, me quedó oculto. No, pareciera que no. Bueno, me debe haber quedado oculto, se los voy a habilitar para que ahí puedan hacer preguntas sobre los textos. Lo que está habilitado es
son los avisos y el formulario de conformación de los grupos de trabajo. Sí, perfecto. Y en el eje 1 tienen un texto introductorio que es de la historia de la psicología y 2 textos que son sobre infancia. Y un video. Y un enlace para un video que tiene que ver con la historia de Gund, ¿sí? Claro. Eso, bueno, miren todo lo que tienen para hacer el fin de semana, que seguro van a estar pensando en Psicología 1, todo el fin de semana. Bueno, gente, nos volvemos a ver el viernes. Cualquier duda, cualquier cosa tienen el correo electrónico, voy a habilitar el foro de consultas, ¿sí? Traten de mantenerse en contacto. Si hay algún compañero o compañera que no se pueda conectar o que no pueda venir a la clase, que no se preocupe, las vamos a ir subiendo. Se pierde esto, ¿no? Esta posibilidad de charla, pero bueno, es lo que hay. Así que, bueno, un gustazo. Que anden muy bien, cuídense mucho. Viernes. Buen fin de semana. Muchas gracias. Buen fin de, profe. Gracias Chao, para profe. ustedes también. Chau, chau. Chao, profe. Brenda, ¿ya te fuiste? Que había hecho una pregunta. Sí, ya se fue. Brenda, ¿estás ahí todavía? Sí, profe, estoy acá. Sí, Brenda, ¿cuál era tu duda con respecto a la inscripción a la materia? Mi duda era esta, que yo estoy haciendo el trámite para hacer el cursado paralelo entre el traductorado y el profesorado de inglés. Sí. Y desde el departamento todavía no me habilitaron para inscribirme desde el SIU. Yo quería saber si podía seguir las actividades igual. Sí, sí, hasta sí, que vos ellos pudieran habilitarme. sí, hasta que ellos te habiliten. La nómina de cursado, no, la que hay ahora es provisoria, Brenda, porque también puede haber dificultades con correlativas, todo eso. Así que vos seguís cursando, una vez que tengas resuelto, vas a aparecer en el SIU y ahí te cargamos la regularidad y todo, vos no te preocupes por eso. Ah, bueno, genial. ¿Sí? Gracias. Dale. Chao, ¿Entraste a la plataforma, Brenda, ya? Sí, por PEPCO ya me matriculé. Perfecto. Bueno, dale. Bueno, nos vemos el viernes. Chao, gracias. Chau, chau.